¿Qué harías si la persona a la que más quieres, a la que lo has dado todo, se volviera contra ti? ¿Y si la persona en la que confiabas para que te sostuviera cuando el mundo se derrumbara fuera la que te empujara al abismo? Esta es mi historia. Una historia de traición, desamor y la fuerza inesperada de una mujer que se negó a quedarse destrozada. Solía estar llena de sueños, llena de esperanza. Pero ahora, cuando me miro al espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Está desgastada por los errores, por el arrepentimiento, pero no es débil. Encontró la fuerza entre los escombros. Porque cuando te empujan contra la pared, es cuando descubres quién eres realmente. Y yo ya estaba harta de ser una víctima. Esto no era el final, era el principio. Una noche lo cambió todo. De pie en la nieve, abandonada en el día más importante para mi familia, tomé una decisión. Sería la última vez. Déjame contarte lo que pasó cuando recuperé mi vida. Y créeme, no te creerás hasta dónde llegué. Dale al botón de suscribirse y déjame un comentario para decirme desde dónde lo estás viendo. Vamos a sumergirnos en esta historia que no olvidarás. Nochebuena. Siempre había imaginado que sería un momento para la familia. Un momento en el que el mundo se suavizaba y la dureza de la realidad quedaba fuera de la puerta. Pasé muchos años decorando la casa, horneando galletas, asegurándome de que todo fuera perfecto. Quería que Emma tuviera una infancia llena de recuerdos cálidos y amorosos. Quería que sintiera la magia de la Navidad, igual que yo cuando era pequeña. Pero esa noche, todo lo que había construido para nosotros, todo lo que había dado, se hizo añicos de una forma que nunca hubiera imaginado. La tarde había comenzado como cualquier otra Nochebuena. Pasé el día preparando la cena, eligiendo el árbol perfecto, envolviendo los últimos regalos. El olor del pavo asado inundaba la casa y el suave resplandor de las luces navideñas hacía que todo pareciera tranquilo, sereno. Emma no había estado mucho en casa en las últimas semanas, pero no me preocupaba. Siempre estaba ocupada con sus amigos, haciendo lo que fuera que hiciera. Me había dicho a mí misma que estaría allí para cenar, que nos sentaríamos alrededor de la mesa como siempre. Pero esa noche, mientras daba los últimos toques a la mesa, oí que se cerraba de golpe la puerta principal. Levanté la vista y sentí que el corazón se me encogía. Emma había llegado a casa y había algo en su forma de entrar que hizo que el aire se volviera más denso. No me saludó, ni siquiera sonrió. Pasó junto al árbol sin siquiera mirarlo y se dirigió directamente a las escaleras. ¿Emma? La llamé, con la voz ligeramente temblorosa. La cena está casi lista. ¿Me ayudas a poner la mesa? No respondió. Ya estaba acostumbrada a que me hiciera el vacío, pero había algo diferente en su comportamiento esa noche. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba hacia las escaleras. Emma, dije de nuevo, de pie al pie de las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Finalmente se volvió, y cuando vi su rostro, sentí que se me cortaba la respiración. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, estaban fríos, vacíos. Parecía una desconocida. No empieces, mamá, dijo con voz plana, sin emoción. Hoy no estoy de humor para tus sermones. Me quedé allí, atónita, tratando de procesar sus palabras. ¿Sermones? Solo le había pedido que se uniera a mí para la cena de Navidad, para estar en familia, para pasar tiempo juntos. Pero Emma, con los brazos cruzados y una mirada desafiante en el rostro, ya me estaba excluyendo. Intenté mantener la calma, evitar que la ira se apoderara de mí. Siempre había sido yo la que cedía, la que suavizaba las cosas cuando ella me rechazaba. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió. Emma, dije con voz firme, aunque temblaba por el peso de todo lo que había estado conteniendo. He pasado años dándote todo lo que tengo. He renunciado a mi propia felicidad, a mis sueños, solo para que tú pudieras tener el mundo. ¿Y así es como me tratas? Sus ojos brillaron con algo. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? No. Solo era ira. Ira hacia mí. Siempre ira. No lo entiendes, mamá, espetó,
bajando las escaleras y alzando la voz. Crees que todo gira en torno a ti. Crees que has sacrificado mucho, pero soy yo quien tiene que vivir contigo encima de mí todo el tiempo. Has controlado toda mi vida, diciéndome qué hacer, cómo vivir, qué pensar. Ya estoy harta. Sentí un nudo en la garganta cuando sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Controlar? Yo no la controlaba, intentaba protegerla. Intentaba evitar que cometiera los mismos errores que yo. Pero por mucho que lo intentara, nunca era suficiente para ella. Ahora podía ver cómo se desbordaban los años de resentimiento, años que ni siquiera sabía que existían. No lo entiendes, le susurré, más a mí misma que a ella. Solo he querido lo mejor para ti, Emma. Ella se burló, poniendo los ojos en blanco. ¿Lo mejor para mí? Nunca me has preguntado lo que yo quería. Siempre has intentado moldearme para que sea como tú crees que debo ser. Pero yo no soy tú, mamá. No soy tu muñequita para vestir y controlar. Se me partió el corazón. Tenía razón. Había intentado protegerla de todo, del mundo, del dolor por el que yo había pasado. Pero al hacerlo, la había asfixiado. Le había fallado de formas que ni siquiera podía empezar a comprender. Nunca me has dado una oportunidad, le dije, con un hilo de voz. Nunca has intentado ver lo que hacía, ¿por qué me esforzaba tanto? Emma se apartó de mí y se dirigió hacia la puerta. Ya no necesito que hagas nada, dijo con voz fría y tajante. Se acabó. Antes de que pudiera decir otra palabra, cogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Emma, espera, grité, moviendo los pies antes de que mi mente pudiera reaccionar. ¿A dónde vas? Pero ella no se detuvo. No miró atrás. Fuera, dijo, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándome en el pasillo, con el corazón destrozado. Eso fue todo. Mi hija, mi carne y mi sangre, me había echado de casa. En Nochebuena. La única noche que pensé que podría unirnos. Y en ese instante, comprendí lo que estaba diciendo sin decir nada. No me quería. Ella no. Ya no. Me quedé allí, en la casa vacía, con el pecho agitado por la ira, el desamor y algo que no había sentido en años, el innegable dolor de la traición. La puerta se cerró de golpe detrás de Emma y por un momento, me quedé allí, paralizado en el silencio que siguió. No podía respirar. Sentía el cuerpo en llamas, traicionado, desechado y vacío, todo a la vez. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el amor que le había dado tan libremente, los sacrificios que había hecho, se habían convertido en un rechazo tan devastador? No sé cuánto tiempo estuve allí, pero al final, el dolor en mi pecho se volvió insoportable. Me tambaleé hasta el salón, donde el olor de la cena de Navidad aún flotaba en el aire, un cruel recordatorio de lo que se suponía que debíamos estar celebrando. Me derrumbé en el sofá, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar todo lo que acababa de pasar. No era solo una pelea navideña. No se trataba solo de una Navidad arruinada. No, esto llevaba años gestándose. Llevaba demasiado tiempo siendo su saco de boxeo. Recordé las innumerables discusiones, los interminables malentendidos, las noches en las que Emma se había cerrado completamente en sí misma. Siempre me había dicho a mí mismo que solo era una fase, que solo era una adolescente y que, con el tiempo, se daría cuenta de lo mucho que la quería. Pero, en el fondo, sabía que no era solo su edad, era algo más profundo. Algo que no quería admitir. No era solo ella quien me alejaba, yo también la alejaba, a mi manera. Cada vez que intentaba ayudarla, guiarla, hacerle ver el mundo a través de mis ojos, la asfixiaba. Creía que la estaba protegiendo. Pero la estaba controlando. Estaba tan enfrascado en lo que quería para ella que nunca me detuve a escuchar lo que ella necesitaba de mí. No la dejaba tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores. Pensaba que si seguía haciéndolo todo por ella, todo iría bien. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Emma se había convertido en alguien que no reconocía. Antes estaba llena de vida, llena de esperanza. Lo veía en sus ojos cuando era pequeña,
cuando corría hacia mí en busca de consuelo después de un mal día, cuando nos reíamos juntas y compartíamos secretos. Pero con el tiempo, empezó a alejarme. Dejó de acudir a mí en busca de consejo, dejó de buscar mi aprobación. Su mundo se hizo más pequeño y sentí que me excluía poco a poco. Lo peor era que no sabía cómo solucionarlo. Cada vez que intentaba tender un puente, cada vez que intentaba acercarme, solo conseguía alejarla más. Se volvió resentida, amargada, enfadada. Y a medida que su ira crecía, también lo hacía la distancia entre nosotras. Había intentado ser una buena madre, la que siempre hacía lo mejor para ella. Pero en algún momento del camino, perdí de vista lo que realmente necesitaba. Y en lugar de darme cuenta, seguí presionándola, intentando moldearla para que fuera alguien que ella no quería ser. Había olvidado que era una persona independiente, alguien con derecho a cometer errores y a elegir su propio camino. Y ahora, allí estaba yo, sola en la casa que habíamos construido juntas, con el eco de su ira aún resonando en mis oídos. No era solo una pelea. Era el fin de algo. El fin de la mujer que solía ser. El fin de la madre que creía ser. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo nuevo. Me fui esa noche, con el corazón encogido y la mente acelerada. No hubo más peleas, ni más súplicas. Solo el sonido de mis propios pasos resonando en la calle vacía y la dura realidad del mundo cerrándose a mi alrededor. No tenía a dónde ir. El aire frío me azotaba la piel, cortante e implacable. Me envolví más en mi abrigo, pero no sirvió de mucho para protegerme del frío que se me metía en los huesos. Cada respiración me parecía asfixiante. No sabía qué estaba haciendo, a dónde iba ni siquiera cómo iba a sobrevivir. Lo único que sabía era que no podía quedarme. No después de lo que Emma había hecho. No después de la forma en que me había dejado de lado como si no fuera nada. Las lágrimas ya se habían secado, sustituidas por un vacío, un entumecimiento que, de alguna manera, era peor. Sentía como si estuviera caminando en una pesadilla, pero cada paso que daba parecía real. No lo entendía. Había pasado tantos años dándole todo. Cada gramo de mi amor, cada momento de mi tiempo, cada sacrificio que hice fue por ella. ¿Y así era como me lo pagaba? Tirándome la puerta en la cara, diciéndome que había terminado. Se me encogió el pecho, y por un momento, quise dar media vuelta y volver. Quería llamar a la puerta, suplicarle que me entendiera, suplicarle que me aceptara de nuevo. Pero no pude. No quería. No podía dejar que me rompiera otra vez. Esta vez no. Así que seguí caminando. Las farolas parpadeaban mientras avanzaba por la acera, arrastrando los pies a cada paso. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila. Me sentía como si fuera la única persona viva en el mundo. Y, en cierto modo, lo estaba. Mi vida, la que había construido con Emma, se había esfumado. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se había desmoronado en un instante. Había sido la víctima durante demasiado tiempo. Durante años, había sido yo quien daba. Quien se sacrificaba. Quien se desvivía por hacer felices a los demás. Pero Emma me había demostrado lo poco que importaba. Y ahora, era libre. Libre de las cadenas de una relación que poco a poco me había ido asfixiando. Libre del peso constante de las expectativas, de ser el que tenía que arreglarlo todo. Pero esa libertad tenía un precio. No sabía qué iba a hacer, dónde iba a dormir esa noche ni cómo iba a sobrevivir. Pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, no tenía que rendir cuentas a nadie. No vivía para otra persona. Vivía para mí. El viento aullaba entre los árboles y yo me abrazaba con fuerza, no para entrar en calor, sino para sentirme fuerte. No tenía hogar. No tenía a Emma. Pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: libertad. Era aterrador, y dolía muchísimo, pero era mío, y no iba a dejar que nadie me lo quitara de nuevo. Sola en mi nuevo apartamento, el silencio era ensordecedor. Me presionaba por todos lados, un peso opresivo que no podía sacarme de encima. Las paredes, desnudas y frías,
parecían burlarse de mí con su vacío. Había pasado tantos años llenando una casa de vida, risas, amor, el sonido de los pasos de mi hija por el pasillo. ¿Y ahora? Ahora, todo lo que tenía era este espacio estéril, un eco solitario de la vida que una vez había compartido con Emma. Emma estaba ahí fuera, en algún lugar, viviendo su vida sin mí. Probablemente estaba en alguna fiesta, riéndose con sus amigos, viviendo como quería. Ya no le importaba. Lo había dejado muy claro. Pero aún así, no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de preguntarme si alguna vez pensaba en mí. Si alguna vez se arrepentía de lo que había hecho. Saqué el teléfono del bolsillo y lo miré fijamente durante un momento antes de desbloquear la pantalla. No había mensajes. Ni llamadas. Deslicé el dedo por la lista de contactos y me detuve sobre su nombre. Debería llamarla. Debería saber cómo estaba, asegurarme de que estaba bien. Pero algo dentro de mí me lo impedía. Ella no me necesitaba. Ya no. Dejé el teléfono, tratando de sacudirme la sensación de que estaba esperando algo que nunca llegaría. Ya no era su madre. Al menos, no como solía serlo. Ella me había dejado de lado y tenía que aceptarlo. La idea me revolvió el estómago, pero la aparté de mi mente. Aún podía oír su voz en mi cabeza, sus palabras atravesándome como una navaja. Quizás tenía razón. Quizás había sido demasiado controladora. Quizá había intentado protegerla tanto que la había asfixiado. Siempre había pensado que hacía lo mejor para ella, pero quizá había errado por completo. La ira que había estado gestándose en mi interior durante años comenzó a aflorar. Ella nunca lo había entendido. Nunca había comprendido lo que había sacrificado por ella, lo que había renunciado para darle una vida mejor que la mía. Había pasado tantos años intentando arreglarlo todo, intentando protegerla del mundo. Pero quizá, al final, solo había empeorado las cosas. El silencio del apartamento se hacía ahora más intenso, como si resonara en mi cabeza. Cogí mi abrigo y me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. Las luces parpadeaban en la distancia, pero parecían muy lejanas. Emma estaba ahí fuera, viviendo su vida. Había seguido adelante. Y ahí estaba yo, atrapado en este apartamento vacío, atormentado por el pasado y los pedazos de una vida que no podía recomponer. Intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. Que me había marchado por una razón. Pero en el fondo, sabía que no era tan sencillo. La ira que había estado latente en mi interior durante años comenzó a aflorar. Empezó como una chispa, un destello de rabia que había reprimido cada vez que Emma arremetía contra mí, cada vez que me rechazaba, cada vez que me hacía sentir que no valía nada. Pero esta vez no iba a enterrarla. Number esta vez iba a dejar que ardiera. No iba a dejar que Emma me destruyera, no, yo iba a destruirla a ella. Pero no de la forma que ella esperaba. No iba a echarla de casa ni a gritarle. Eso no sería suficiente. Iba a quitarle todo, poco a poco, hasta que se diera cuenta de lo mucho que había dependido de mí. De lo mucho que me había quitado sin apreciarlo nunca. De lo mucho que yo le había dado y de lo poco que ella me había devuelto. ¿El primer paso? Cortarle hasta la última miga de ayuda económica. Se acabaron las facturas. No más lujos. No más red de seguridad. Había dado por sentado todo lo que le había dado, y era hora de que aprendiera lo que se sentía al valerse por sí misma. Luchar como yo había luchado, pelear por cada pequeña cosa como yo había luchado por ella toda su vida. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas mientras sacaba mi teléfono. No estaba segura de cómo iba a hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que pulsar el botón de reinicio, no solo por ella, sino por mí. Estaba harta de ser la que lo arreglaba todo. Estaba harta de ser su salvavidas. La primera llamada fue a la compañía eléctrica. Había pagado sus facturas durante años, mantenido las luces encendidas, la había mantenido cómoda, me había asegurado de que no tuviera que preocuparse por las pequeñas cosas. ¿Y ahora? Ahora estaba sola. Hola, soy Marlene Roberts. Necesito cancelar el servicio en la dirección de mi hija, dije,
tratando de mantener la voz firme. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no podía dejar que se notara. No iba a dar marcha atrás. La operadora al otro lado de la línea dudó. Lo siento, señora. ¿Está segura de que quiere cancelar el servicio? Tendremos que confirmarlo con el titular de la cuenta. No, respondí secamente. Yo soy la titular de la cuenta. Y quiero que lo desconecten. Ahora mismo. Hubo una larga pausa antes de que la operadora respondiera. Entendido, señora. El servicio se desconectará inmediatamente. Colgué el teléfono sin pensarlo 2 veces, con el pecho oprimido por una extraña sensación de satisfacción. La primera ficha del dominó había caído. Pero aún quedaban más. Muchas más. A continuación, llamé a la compañía de cable, al proveedor de Internet, a la compañía de seguros. Cada llamada era una pequeña victoria. Cada llamada era otra pieza de su vida que yo recuperaba. Pero a medida que iba pasando por la lista de empresas, a medida que le cortaba el acceso a las cosas de las que había llegado a depender, no podía evitar sentir una punzada de culpa. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Era realmente lo correcto? Y entonces pensé en todo lo que yo había renunciado. Todo lo que había sacrificado por ella. Las noches que me quedé hasta tarde trabajando para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Los días que dejé en suspenso mis propios sueños para estar ahí para ella. Para hacerle la vida más fácil. ¿Y qué había hecho ella? Me había echado de casa. Me había echado como si no fuera nada. Number no se trataba de culpa. Se trataba de tomar el control. De hacerle darse cuenta del coste de sus actos. No podía seguir pisoteándome. Tenía que ver que ya no iba a ser su saco de boxeo. Tenía que sentir las consecuencias de sus decisiones. Con el paso de los días, vi cómo el mundo de Emma empezaba a desmoronarse. No la llamé. No le envié mensajes. No intenté saber nada de ella. Ahora era su batalla. No necesitaba ser yo quien lo arreglara. Vi las señales antes que ella. Le embargaron el coche. Le cortaron el teléfono. Le cortaron la luz. Solo podía imaginar el pánico que debía de sentir. El miedo que la invadía al darse cuenta de que la vida que había construido, la comodidad en la que había llegado a confiar, se había esfumado. No me importaba. Era su lección. Tenía que darse cuenta de lo mucho que me había quitado, de lo mucho que yo había sacrificado por ella. Tenía que aprender que nada es gratis. Una noche, aproximadamente una semana después de haber cortado toda relación con ella, sonó mi teléfono. Reconocí el número. Era Emma. «Mamá, ¿qué has hecho?», me preguntó con voz llena de frustración y pánico. «No puedo recuperar mi coche. No puedo pagar las facturas. ¿Qué demonios está pasando?». Podía oír la desesperación en su voz, y por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. ¿No puedes recuperar tu coche? ¿No puedes pagar tus facturas? Lo siento, Emma, pero es hora de que aprendas a cuidar de ti misma. Querías liberarte de mí, ¿recuerdas? Pues ahora lo has conseguido. Se acabó lo de arreglarlo todo por ti. Se quedó en silencio, asimilando el peso de mis palabras. Podía oír cómo se le cortaba la respiración, pero no respondió. Por un momento, lo único que oí fue el sonido de su lucha por encontrar las palabras. Finalmente, habló. «Mamá, por favor, no sé qué hacer. Siempre has estado ahí para arreglarlo todo. Pensaba que siempre lo estarías». Solté una pequeña risa amarga. «Bueno, ya no estoy aquí, Emma. Vas a tener que arreglártelas sola. Te lo he dado todo. Pero has dejado claro que no me necesitas. No necesitas a nadie. Así que adelante. Demuéstralo». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Sentí una extraña satisfacción, un alivio que nunca había sentido antes. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba el control de mi vida. Emma me había llevado demasiado lejos. Ahora era el momento de dejar que afrontara las consecuencias. Y yo iba a estar ahí para verlo. Iba a ver cómo se desmoronaba,
poco a poco, igual que ella había hecho conmigo. Los días se convirtieron en semanas y el mundo de Emma se derrumbó a su alrededor. No era solo su apartamento lo que se le escapaba de las manos, era todo. Su vida, la que una vez había dado por sentada, se desmoronaba poco a poco. Los alquileres impagados se convirtieron en avisos de desahucio. Le cortaron la luz. Su coche estaba en el aparcamiento, embargado, dejándola tirada. Y aún así, no lo entendía. No se daba cuenta de que estaba viviendo las consecuencias de sus propias decisiones, de su propia traición. No tardó mucho en empezar a llamar. Al principio, solo eran mensajes, textos, frenéticos y suplicantes, pidiéndome que volviera, que arreglara las cosas. Mamá, por favor, lo siento, decía el primero. No sé cómo hacer esto. Te necesito. Por favor, lo arreglaré. Leí el mensaje y sentí que mi corazón se rompía un poco. Quería tenderle la mano, abrazarla, decirle que todo iba a salir bien. Pero no lo hice. No pude. Ya no podía ser yo quien la arreglara. La mujer que una vez había sido todo mi mundo, la niña que me había necesitado, ahora era una extraña, y tenía que recordarme a mí misma que no había sido yo quien había tomado esa decisión. Al día siguiente sonó el teléfono y dejé que sonara hasta que se cortó. Cuando revisé el buzón de voz, su voz se quebró, llena de emoción. Mamá, no sé qué hacer. Tengo miedo. Todo se está desmoronando. Por favor, ayúdame. El dolor en mi pecho era insoportable, pero no la llamé. No pude. Cada vez que pensaba en llamarla, recordaba aquella noche. Recordaba cómo me había echado de casa, cómo me había hecho sentir como si no fuera nada. Yo le había dado todo y ella me había pagado con el abandono. Volvió a llamar. Y otra vez. Cada vez más desesperada, más destrozada. Lo siento, lloró una vez, con la voz temblorosa por el peso del arrepentimiento. No quería hacerlo. Por favor, mamá, me equivoqué. No puedo hacerlo sin ti. Te necesito. Lo siento todo. Por favor. Vuelve. Observé desde lejos cómo su vida seguía desmoronándose. No podía conseguir otro trabajo porque no tenía coche ni dinero para comprarlo. No podía pagar las facturas y cada día veía cómo crecía su desesperación. Sus amigos empezaron a alejarse, tal y como yo había previsto. A la gente le gusta estar rodeada de otros cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, se dispersan. Y Emma no tenía a nadie en quien apoyarse. Y aún así, permanecí en silencio. Me mantuve fuerte. Por mucho que la madre que hay en mí quisiera acogerla, quisiera arreglarlo todo por ella, sabía que ese era el precio que tenía que pagar. Tenía que aprender a valerse por sí misma. Las llamadas se hicieron más frecuentes, pero yo no me conmoví. Las primeras las dejé pasar al buzón de voz, cada mensaje más desesperado que el anterior. Mamá, por favor. Lo siento. Necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Las palabras resonaban en el silencio de mi apartamento, pero no me inmuté. Había pasado una semana desde que le corté el grifo y ya podía ver el efecto que estaba teniendo. Emma se estaba quedando sin opciones, sin gente a la que recurrir, y eso la aterrorizaba. Pero a mí ya no me asustaba. Su orgullo no le permitía pedir ayuda a nadie, ni siquiera a su padre, y mucho menos a sus amigos. Había quemado tantos puentes a lo largo de los años, alejando a todo el mundo en su necesidad de ser independiente. Ahora, sin red de seguridad, se estaba hundiendo. Y yo lo veía desde la distancia, cómo su mundo se desmoronaba poco a poco, un caos de facturas sin pagar, promesas incumplidas y oportunidades perdidas. Una parte de mí quería ceder, decirle que todo iba a salir bien, arreglarlo todo como siempre había hecho. Pero ahora sabía que no debía hacerlo. La mujer que había pasado años esforzándose, dando, sacrificándose, ya no existía. Estaba enterrada bajo el peso de demasiadas promesas incumplidas y demasiado dolor. Lo siento, Emma, le dije, con una voz más fría de lo que pretendía. Vas a tener que resolver esto por tu cuenta. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor,
Eres la única en quien puedo confiar. No puedo hacerlo sin ti. Siempre has confiado en mí, le interrumpí, con amargura en mis palabras. Lo he hecho todo por ti, Emma. Te di todo lo que tenía. ¿Y así es como me lo pagas? Me alejaste. Me hiciste sentir que no era suficiente, que no importaba. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración, el sonido entrecortado de alguien que finalmente se había dado cuenta del peso de sus acciones. No era mi intención, susurró, apenas audible. Lo siento por todo. Me equivoqué. Quería decir algo, cualquier cosa, que aliviara el dolor en su voz. Pero la verdad era que no sabía si podía perdonarla. Todavía no. No después de haberme hecho tanto daño. No puedo ayudarte, Emma, dije con voz firme, con la decisión tomada. Estás sola. El silencio se prolongó entre nosotras antes de que ella volviera a hablar, con palabras entrecortadas. Te odio por hacer esto. Lo sé, respondí. Pero algún día me lo agradecerás. Colgué sin decir nada más. No pasó mucho tiempo antes de que Emma tocara fondo. Lo vi desde la distancia, su apartamento desaparecido, su coche confiscado, los pequeños lujos a los que se había acostumbrado desapareciendo uno a uno. Sabía que iba a pasar. Había visto las señales mucho antes de que ella se diera cuenta de que estaba en caída libre. Pero aún así, cuando sucedió, sentí algo frío dentro de mí que no me hacía sentir ni una pizca de compasión. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Su primera llamada después del desahucio llegó unos días más tarde. Apenas reconocí su voz, ronca y quebrada. Mamá. Yo. Se detuvo, como si no supiera por dónde empezar. He perdido el apartamento. Me han echado. No respondí de inmediato. No iba a precipitarme para salvarla. Esta vez no. ¿Y qué quieres que haga al respecto, Emma?, le pregunté finalmente, con voz baja y tranquila. No lo sé, respondió rápidamente. Necesito un lugar donde quedarme. Por favor, no tengo a dónde ir. ¿Puedes ayudarme? Solo esta vez. Las palabras me golpearon como una bofetada. Solo esta vez. Nunca lo había entendido, ¿verdad? Eso era todo lo que yo significaba para ella. Estar siempre ahí cuando las cosas iban mal, ser siempre quien recogía los pedazos. Pero a ella no le importaban los años que había pasado intentando mantener su vida a flote, los sacrificios que había hecho por ella. Solo quería que la ayudara, que arreglara esto. Me levanté, con las manos temblando de ira. Tú me alejaste, Emma. Dejaste claro que no me necesitabas. Tú elegiste esto. Elegiste darme la espalda, tratarme como si no valiera nada. ¿Y ahora quieres que recoja los pedazos otra vez? Se quedó en silencio durante un largo rato, y casi podía oír cómo le daba vueltas a la cabeza, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que decir para que me diera pena. Lo siento, susurró tan bajito que casi no lo oí. Sé que la he cagado. Sé que te he hecho daño. Pero por favor, mamá. Tengo miedo. Por primera vez, sentí algo parecido a la lástima por ella. Pero entonces recordé todo lo que me había hecho, cómo me había echado de casa, cómo me había tratado como si fuera un estorbo. No iba a seguir siendo su red de seguridad. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su desastre solo porque por fin se había dado cuenta de lo mucho que había metido la pata. No puedo ayudarte, Emma, le dije con voz firme y decidida. Tienes que resolver esto por ti misma. Hubo un largo y doloroso silencio al otro lado de la línea. Esperé, pero ella no dijo nada. No esperaba que lo hiciera. Siempre había sido ella la que quería que le dieran todo sin mover un dedo. Y ahora que el mundo había dejado de complacerla, se estaba derrumbando. Pero eso no era mi problema. Ya no. La llamada terminó y me quedé allí, mirando al suelo. Una parte de mí gritaba que la volviera a llamar, que le diera un lugar donde quedarse, que simplemente la ayudara. Pero sabía que si lo hacía, solo estaría reforzando el patrón. No le estaba haciendo ningún favor al salvarla. No le estaba enseñando nada.
El teléfono permaneció en silencio después de un rato. Ella no volvió a comunicarse y a mí no me importó. La Emma que yo conocía, la que una vez me necesitó, se había ido. Y en su lugar, había una mujer que había elegido afrontar sola las consecuencias de sus decisiones. No sentí pena por ella, ni una pizca. Una fría tarde, tras semanas de sufrimiento en silencio, Emma me llamó. Al principio no reconocí el número, y por un instante, pensé en ignorarlo, en dejar que saltara el buzón de voz, como había estado haciendo hasta entonces. Pero algo dentro de mí me hizo contestar. No sabía si era curiosidad o si simplemente necesitaba oír su voz por última vez. «Hola», dije con voz tranquila, casi indiferente. «Mamá». Su voz temblaba, muy diferente al tono seguro y desafiante que había utilizado en el pasado. Ahora había una grieta en ella, la primera grieta en la coraza que había llevado con tanto orgullo durante tanto tiempo. Yo no sé qué hacer. Me senté más erguida, con el corazón dando un vuelco involuntario. Hacía años que no oía ese tono en su voz. Miedo. Miedo auténtico, puro. El tipo de miedo que surge al enfrentarse a las consecuencias de tus propios actos. No sé a dónde ir, continuó, con las palabras saliendo a toda prisa, como si intentara mantener la compostura pero no pudiera. No tengo a nadie más. No me queda nada, mamá. Por favor. Respiré hondo, tratando de calmarme, con la mente acelerada por todas las cosas que quería decirle. Quería recordarle las noches en las que me había rechazado, todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por la suya. Pero me quedé en silencio, esperando a que ella hablara. Lo he perdido todo, susurró, con una voz apenas audible. El apartamento, el coche, todos mis amigos. No sé cómo arreglar esto. Podía oír la desesperación en su voz, el peso de sus errores cayendo finalmente sobre ella. Pero ya no había nada que pudiera hacer para salvarla. Había pasado tantos años siendo la que arreglaba las cosas, la que hacía que todo fuera mejor, ¿y ahora? Ahora iba a tener que afrontar las consecuencias. Tenía que aprender. Emma, le dije con voz baja y firme. No puedo arreglar esto por ti. Ya no puedo ser tu salvador. Hubo una larga pausa y casi podía sentir cómo el aire entre nosotros se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Podía oír su respiración, superficial y entrecortada, como si estuviera tratando de mantener la compostura. Pero yo no iba a ceder. Esta vez no. Sé que la he cagado, dijo finalmente, con la voz casi quebrándose. Me equivoqué. Nunca lo entendí. Nunca vi lo que hiciste por mí, lo mucho que te sacrificaste. Pero yo no sé cómo arreglarlo ahora. Quería decir algo, tenderle la mano, decirle que todo iba a salir bien, pero no pude. No podía perdonarla tan fácilmente. Había hecho mucho daño, no solo a mí, sino a sí misma. Había pasado años viéndola alejar a todo el mundo, viéndola elegir el orgullo por encima de la humildad, y ahora me pedía ayuda cuando ya era demasiado tarde. Emma, dije con voz entrecortada, pero firme. Has tenido todas las oportunidades para arreglar las cosas. Has tenido todas las oportunidades para acudir a mí antes, para pedirme ayuda cuando aún estabas a tiempo. Pero tú me alejaste. Me echaste de tu vida. Ahora tienes que afrontar las consecuencias. No sabía cómo, susurró con voz entrecortada, apenas ocultando un sollozo en el silencio de sus palabras. No sabía cómo decirlo. Cómo pedir ayuda. Pensaba que podía hacerlo sola, pero me equivoqué. Por favor, mamá, no me dejes así. La crudeza de su voz me atravesó, pero me mantuve firme. Ya no era su muleta. Tenía que aprender a caminar por sí misma. No te voy a abandonar, Emma, le dije, con palabras más suaves de lo que pretendía. Pero ya no puedo ser quien te salve. No puedo seguir recogiendo los pedazos. Tienes que resolver esto por ti misma. Es hora de madurar. Oí un suave sollozo al otro lado, pero no respondí. No sabía qué más decir. El silencio entre nosotros era diferente ahora, pesado, cargado con todo lo que ambos habíamos dejado sin decir. Era el silencio de la comprensión.
El silencio de la irrevocabilidad. Lo resolveré, dijo finalmente, con voz débil. Lo arreglaré. Lo haré bien. No le creí. Todavía no. Pero no necesitaba hacerlo. Ella lo resolvería, igual que yo había descubierto cómo sobrevivir sin ella, sin el peso constante de sus expectativas. Y tal vez, algún día, entendería por qué tuve que dejarla marchar. La línea se cortó, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era alivio. No era perdón. Era otra cosa, algo que se parecía al cierre de una puerta. Una puerta que había abierto demasiadas veces para ella, solo para que me la cerrara en las narices. Ahora, esa puerta estaba cerrada. Y era lo correcto. El poder había cambiado de manos. Lo notaba en el aire, en la forma en que caminaba ahora, con la cabeza bien alta. Ya no suplicaba por su amor, su respeto o su aprobación. Había pasado años persiguiéndola, haciendo lo imposible para asegurarme de que tuviera todo lo que quería, haciendo lo que fuera necesario para hacerla feliz. Pero ya había terminado. Había aprendido por las malas que el amor, cuando es unilateral, no es más que una cadena. Y ahora, la cadena se había roto. Ahora era yo quien tenía el poder. Emma no tenía ni idea de lo mucho que le costaría seguir alejándome. Creía que podía vivir sin mí, que siempre estaría ahí para recoger los pedazos cuando me necesitara. Pero se equivocaba. Se equivocaba mucho. Había sido demasiado terca, demasiado orgullosa para admitir que me necesitaba, y ahora no tenía más remedio que ver cómo su vida se desmoronaba. Las llamadas telefónicas habían cesado en su mayor parte. Ella seguía enviándome mensajes, pero yo los ignoraba. Eran solo palabras vacías, disculpas que no sentía, súplicas en las que no creía. ¿Pero el silencio entre nosotros? Era ensordecedor. Y eso era exactamente lo que quería. No fue hasta una tarde, semanas después de nuestra última conversación, que apareció en mi puerta. No sabía qué esperar cuando oí llamar. Quizás me suplicaría que la dejara entrar, quizás lloraría y me diría lo mucho que lo sentía. O tal vez, solo tal vez, finalmente admitiría lo mucho que me había hecho daño. No lo sabía. Pero estaba preparada para lo que fuera. Abrí la puerta y allí estaba ella. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo revuelto y parecía que no hubiera dormido en días. Pero no me inmuté. No sentí lástima por ella. Ya no era esa mujer. Mamá, dijo con voz temblorosa y mirada suplicante. Necesito tu ayuda. Por favor. Al principio no dije nada. Solo la miré, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Por primera vez, no esperaba que se disculpara. No esperaba que volviera arrastrándose. No, esta vez yo tenía todas las cartas en la mano. Y me iba a asegurar de que lo supiera. No puedo ayudarte, Emma. Dije con voz firme e inquebrantable. Tú tomaste tus decisiones. Me alejaste cuando yo era la única que realmente se preocupaba por ti. Ahora tienes que afrontar las consecuencias. Su rostro se contorsionó por la frustración. No lo entiendes, mamá. Lo he perdido todo. No tengo dónde quedarme. No tengo trabajo, ni dinero. Por favor, te necesito. No sé a quién más acudir. Lo siento, Emma, dije, apoyándome en el marco de la puerta y cruzando los brazos sobre el pecho. Tú te lo has buscado. Ahora aguántate. Se acercó, con los ojos desesperados. Por favor, mamá. Por favor. No puedo hacerlo. Lo siento por todo. Me equivoqué. Sé que te traté muy mal, pero estaba asustada. No sabía cómo pedir ayuda. Su voz se quebró y pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Una parte de mí quería acercarse para consolarla. Pero me contuve. No podía volver atrás. No después de todo lo que había hecho. No después de todo lo que había sacrificado por ella, solo para que ella lo tirara por la borda sin pensarlo dos veces. Ya no soy tu red de seguridad, Emma, le dije con voz dura. Tuviste tu oportunidad de acudir a mí. Tuviste tu oportunidad de arreglar las cosas. Ahora lárgate.
¿Querías ser independiente? Pues esto es lo que hay. Se quedó allí de pie, con el rostro desencajado mientras intentaba asimilar mis palabras. Por primera vez, vi a la verdadera Emma, la chica asustada y destrozada que se escondía tras la máscara de arrogancia y orgullo. Pero no importaba. Ella había elegido este camino y ahora iba a recorrerlo sola. ¿Crees que yo quiero esto?, susurró con voz llena de dolor. ¿Crees que quería acabar así? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Ella se lo había hecho a sí misma. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Finalmente, hablé. No, Emma. Tú no querías esto. Pero este es el precio de la traición. El precio de alejar a las personas que te aman. Las palabras la golpearon como una bofetada y dio un paso atrás, con el rostro pálido. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. No tenía nada más que decirme. Adiós, Emma, dije en voz baja y le cerré la puerta en las narices. Por primera vez, no sentí culpa. Ni remordimientos. Solo una tranquila satisfacción por haber recuperado el control. La desesperación llevó a Emma a tocar fondo. Nunca la había visto así. Vino a mí destrozada, llorando como no la había oído llorar en años. Abrí la puerta y la encontré allí, de pie, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, la ropa desaliñada, como si el mundo finalmente la hubiera aplastado bajo su peso. Parecía la niña que yo conocía, la que venía corriendo hacia mí en busca de consuelo y seguridad. Pero no era la misma niña. Era alguien que me había utilizado, me había desechado y ahora, cuando todo se derrumbaba, pensaba que yo estaría allí para recoger los pedazos. Mamá, por favor, sollozó, con una voz que era un eco hueco de la niña orgullosa que yo había conocido. No puedo seguir así. Lo siento mucho. Lo he perdido todo. No sé a dónde más ir. Te lo suplico. Me quedé allí, en la puerta, viéndola derrumbarse delante de mí. Era casi demasiado fácil sentir compasión por ella, casi demasiado fácil dejar que mi corazón se ablandara, escuchar sus palabras y querer arreglarlo todo. Pero no pude. Lo había hecho durante años. ¿Y dónde me había llevado? Traicionada, desechada, abandonada. No más. Esta vez no iba a caer en la trampa. ¿Qué quieres que haga, Emma? Le pregunté con voz fría y firme, como si tuviera hielo corriendo por las venas. Tú me echaste de tu vida. Me alejaste cuando era la única que se preocupaba por ti. Y ahora, después de todo lo que has hecho, ¿crees que voy a dejar que vuelvas a entrar en mi vida? Sus sollozos eran casi incontrolables ahora, su cuerpo temblaba con el peso de su arrepentimiento. Por favor, mamá, me equivoqué. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Por favor, perdóname. No puedo pagar el alquiler, llevo días sin comer. Tengo tanta hambre. Por favor, ayúdame. No sé qué más hacer. Las palabras me impactaron, pero no dejé que me conmovieran. Ella lo había dado todo por sentado, incluido mi amor. Ahora intentaba manipularme con sus lágrimas, intentando hacerme sentir culpable por su desastre. Pero yo no iba a seguir jugando a ese juego. ¿Quieres que te ayude?, dije con voz dura. ¿Quieres que te ayude después de todo lo que me has hecho? ¿Después de echarme de tu casa, después de tratarme como si no fuera nada? Te lo di todo, Emma. Te di mi tiempo, mi amor, mi vida. Y lo tiraste todo por la borda. ¿Ahora quieres que lo arregle? Number, no soy tu salvadora. Su rostro se retorció de dolor y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero no me conmoví. Esta vez no. Tenía miedo, mamá. Dijo entre lágrimas. No sabía cómo manejar todo. Estaba muy enojada contigo, pero nunca quise lastimarte. Por favor, no tengo a nadie más. Sé que no tienes a nadie más. Dije, cada palabra cortándola como una navaja. Ese es el punto. Has quemado todos los puentes que tenías. Has alejado a las personas que te querían y ahora estás aquí, en mi puerta, suplicando ayuda. Pero ya no voy a ser tu plan B, Emma.
Ya no voy a ser a quien recurras cuando todo se derrumba. Tú te lo has buscado, ahora te aguantas. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero yo no me inmuté. No podía. Había pasado demasiados años dejándola manipularme, dejándola hacerme sentir como si yo fuera el problema. Pero yo no era el problema. Ella lo era. Ella había tomado sus decisiones y ahora iba a afrontar las consecuencias de esas decisiones. Por favor, mamá, susurró entre lágrimas. Lo siento. Por favor, no me dejes pasar por esto sola. Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras en mi pecho, pero no dejé que me quebraran. No estás sola, Emma, le dije con suavidad, pero con firmeza. Ahora tienes que valerte por ti misma. No voy a arreglar esto por ti. Vas a tener que resolverlo tú, igual que yo tuve que resolverlo cuando me alejaste. Me miró con ojos suplicantes, pero ahora podía verlo. Estaba destrozada, pero no de la forma que quería que yo pensara. No estaba destrozada solo porque tuviera hambre o no tuviera hogar. Estaba destrozada porque había perdido a la única persona que siempre había estado a su lado, la única persona que siempre había creído en ella. Y ahora no le quedaba nada. Se acabó la manipulación. No más segundas oportunidades. Lo siento, dije, volviéndome para cerrar la puerta. Pero no puedo ayudarte. Ya no. Y con eso, cerré la puerta al pasado, a la mujer que solía ser y a la esperanza de que alguna vez pudiera cambiar de verdad. Lo peor no era su lucha, sino la forma en que pensaba que podía manipularme por última vez. Ya lo había visto antes en sus ojos, la desesperación, la impotencia que solo parecía mostrar cuando se daba cuenta de que no tenía a nadie a quien recurrir. Pero esta vez no consiguió manipularme. Ya no. Era de noche cuando volvió a aparecer. Oí llamar a la puerta, al principio con vacilación, luego con más insistencia. Sabía que era ella incluso antes de abrir. Lo estaba esperando. No tenía a dónde ir y sabía que yo era la única persona que podría acogerla. Abrí la puerta lentamente y allí estaba ella, con una mezcla de agotamiento y orgullo en el rostro, la misma chica que me había echado de casa hacía meses. Sin embargo, parecía diferente, más pequeña, más débil, como un caparazón de la persona que había sido. Pero no me conmovió. Había aprendido demasiado en las últimas semanas como para sentir ahora compasión por ella. Mamá, comenzó, con voz baja y temblorosa, como si no supiera cómo empezar. No puedo hacerlo. No puedo sobrevivir sin ti. Te necesito. No la invité a entrar. Me quedé allí de pie, mirándola. Las palabras que pronunciaba, las que creía que me harían sentir culpable, ya no tenían el poder que solían tener. Había pasado por esto demasiadas veces como para caer ahora. ¿Por qué?, pregunté con frialdad. ¿Por qué debería ayudarte? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de todo lo que me has hecho pasar? Creías que podías hacerlo sola, ¿recuerdas? Entonces no me querías en tu vida. No me necesitabas y ahora esperas que lo deje todo y arregle tu desastre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no me inmuté. No moví ni un músculo. No lo entiendes, mamá, dijo ella, alzando ahora la voz, desesperada. No puedo hacerlo sin ti. No puedo vivir así. Por favor, te lo suplico. Cometí un error. Sé que lo hice. Pero te necesito. No puedo sobrevivir sin ti. Las palabras resonaron en mi mente, pero no me tocaron el corazón como solían hacerlo. No puedo sobrevivir sin ti. Lo había dicho antes, pero la verdad era que nunca había aprendido a sobrevivir sin mí. Siempre había estado ahí para recogerla cuando se caía, para arreglar todo por ella, para limpiar los desastres que causaba. Pero ya no iba a hacerlo. Escúchame, Emma, dije, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. He pasado años limpiando tus desastres, cuidándote, sacrificándome por ti. ¿Y dónde me ha llevado eso? A ninguna parte. He sido tu red de seguridad durante demasiado tiempo, y ya he tenido suficiente. ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres vivir? Pues hazlo tú. Asume las consecuencias. Afronta la realidad de lo que has hecho.
Ella dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la frustración. ¿Me vas a dejar aquí? ¿A pudrirme? ¿A perder todo lo que tengo? Sus palabras me dolieron, pero no me quebraron. ¿Por qué iba a ayudarte?, dije con voz tranquila pero firme. Me has demostrado una y otra vez que no te importo. Has dado por sentado todo lo que te he dado y ahora quieres que lo arregle todo. No funciona así, Emma. Has quemado todos los puentes que tenías. Ya no soy tu muleta. No soy quien va a salvarte. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté la mano para detenerla. Number. No puedes hacerme sentir culpable para que te ayude. Ya no. Tú tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Es hora de que madures, Emma. Las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos finalmente cayeron, pero no fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. Esta vez no. No después de todo. Me miró fijamente durante un largo rato, con una expresión que era una mezcla de incredulidad y enfado, pero sobre todo vi miedo. Miedo a haberme perdido para siempre. Miedo a haberme empujado demasiado lejos y a que no hubiera vuelta atrás. ¿De verdad vas a darme la espalda?, susurró con voz quebrada. No le respondí. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Lo siento, Emma, dije en voz baja. Pero ahora estás sola. Cerré la puerta con suavidad y eché el cerro. No sentí alivio en el pecho, ni sensación de victoria. Solo un dolor profundo y agudo, el que se siente cuando sabes que has hecho lo correcto, aunque sea lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero no iba a dejar que me manipulase otra vez. No iba a dejar que me destrozase con sus lágrimas y su culpa. Ahora era su lucha y tenía que afrontarla sola. Por primera vez en mucho tiempo, supe que había tomado la decisión correcta. Y, de alguna manera, encontré la fuerza para alejarme. A medida que la vida de Emma se descontrolaba cada vez más, la culpa que me había atormentado comenzó a desvanecerse. Solía sentir que le había fallado, que era mi responsabilidad protegerla de la dureza del mundo. Durante años, había intentado protegerla, resguardarla de todas las malas decisiones, de todas las consecuencias. Pensaba que si la quería lo suficiente, si le daba lo suficiente, su vida sería mejor. Pero ahora, viéndola derrumbarse, sabía que me había equivocado. Tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Y yo no iba a impedirlo. Había visto las señales, sus intentos fallidos por recuperarse, la forma en que recurría a cualquiera menos a mí cuando las cosas se ponían difíciles. La última vez que hablamos, se lo dejé claro. Ya no sería su red de seguridad. No sería yo quien arreglara sus desastres, por mucho que me rompiera verla sufrir. Pero, aún así, con el paso de los días, no podía quitarme de la cabeza las imágenes de ella, lo pequeña que parecía de pie en la puerta de mi casa, con lágrimas en los ojos y la desesperación en la voz. Una parte de mí quería ir a buscarla, abrir la puerta y meterla dentro, pero sabía que sería un error. Tenía que dejarla caer. Tenía que entender que la vida ya no era algo que yo pudiera arreglar. No podía seguir sacrificándome por alguien que nunca había apreciado de verdad lo que había hecho por ella. Unos días más tarde, la vi en la calle, desaliñada, con el pelo revuelto y la ropa descuidada. Estaba parada frente a una pequeña tienda, caminando de un lado a otro, hablando con alguien por teléfono. Al principio no me vio, pero cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se clavaron en los míos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Sentí como si el mundo se hubiera detenido, como si estuviéramos suspendidos en un momento extraño y retorcido. No sonrió. No corrió hacia mí. En cambio, se puso pálida y pude ver que se daba cuenta de lo que había pasado. Había intentado arreglar las cosas por su cuenta, pero el peso de todo había acabado por aplastarla. Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia el callejón detrás de la tienda, con los hombros encogidos, como si el mundo fuera demasiado para ella. Me quedé allí, paralizado, dividido entre irme y seguirla, dividido entre hacer lo que sabía que era mejor y la abrumadora necesidad de protegerla. Pero me quedé donde estaba. Ya no era su salvador.
Las últimas semanas me lo habían demostrado. Había intentado protegerla, darle el mundo, pero ella me había dado la espalda. Y ahora estaba pagando por ello. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en ella, preguntándome dónde estaría, qué estaría haciendo. Sabía que no tenía a dónde ir, que no le quedaba nadie a quien recurrir. Los pocos amigos en los que había confiado habían desaparecido hacía mucho tiempo, y su padre llevaba años sin aparecer por allí. Me senté en el silencio de mi apartamento, con el tic-tac del reloj como único sonido que llenaba la habitación. Oí que mi teléfono vibraba y miré la pantalla. Era un mensaje de Emma. Me temblaban las manos al abrirlo. Lo siento por todo. Sé que la he fastidiado. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo cómo la familiar punzada de culpa se apoderaba de mi pecho. Pero la reprimí. No podía volver atrás. Ya no podía ser yo quien arreglara sus errores. Lo había intentado durante tanto tiempo. ¿Y a dónde nos había llevado? A ninguna parte. No se trataba solo de ella, se trataba de mí. Se trataba de recuperar el control de mi vida. No respondí. No podía. Pasaron los días siguientes y los mensajes siguieron llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Por favor, mamá. No puedo hacerlo. Lo siento mucho. Te necesito. Los leí todos, pero no respondí. Cada palabra que me enviaba era solo otro intento de arrastrarme de nuevo a su caos, de hacerme sentir que le debía algo. Pero yo ya no le debía nada. Y entonces, una tarde, la volví a ver. Esta vez no estaba en la calle, sino sentada en un banco del parque cerca de mi apartamento, con la cabeza entre las manos y con un aspecto destrozado, irremediable. Al principio no me vio, pero yo la veía claramente. Tenía el rostro demacrado, la ropa sucia y los ojos apagados, como si finalmente hubiera perdido las ganas de luchar. Respiré hondo y me quedé allí, mirándola. Sentía cómo la ira bullía dentro de mí, pero ya no era hacia ella. Era contra mí mismo. La había dejado controlarme durante tanto tiempo, dejándola manipularme para que pensara que yo era el problema. Había estado tan centrado en arreglar todo para ella que me había descuidado a mí mismo. No me acerqué a ella. No me moví. Me quedé allí de pie, mirándola. Podía oírla sollozar suavemente, el sonido de su dolor atravesaba el aire a mi alrededor. Se me partió el corazón, pero no dejé que se notara. No fui a verla. No le ofrecí un lugar donde quedarse, no le ofrecí comprarle comida, no le ofrecí ningún tipo de ayuda. Simplemente me di la vuelta y volví a mi apartamento, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La culpa que me había atormentado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse con cada paso que daba. Ella ya no era una niña. Era una mujer adulta y era hora de que afrontara la realidad de su vida. Yo no podía protegerla de eso. Me senté en el silencio de mi apartamento, con el peso de todo eso presionándome el pecho. Me dolía, sí. Me dolía muchísimo verla derrumbarse. Pero sabía que ya no podía salvarla. Tenía que salvarse ella misma. Y así, la dejé marchar. Después de que todo se derrumbara, Emma finalmente se dio cuenta de que lo había perdido todo: su hogar, su independencia, su orgullo. La vida que una vez había dado por sentada, la vida por la que yo había sacrificado tanto, ahora era un recuerdo lejano. Pude verlo en sus ojos la última vez que nos cruzamos, el peso de sus decisiones finalmente calando en ella, la desesperación que la había consumido lentamente comenzando a echar raíces. Pero no eran solo las cosas materiales las que se le habían escapado de las manos. Era una pérdida más profunda, la pérdida de su propio sentido de identidad. Y con ello llegó el inevitable desmoronamiento de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Era doloroso de ver, pero tenía que admitir que había algo dentro de mí que ya no sentía culpa. No era la satisfacción que esperaba, sino algo más frío. Emma tenía que afrontar las consecuencias de sus actos y, por primera vez, yo no iba a protegerla de ello. Ella volvió a tenderme la mano, pero esta vez su tono era diferente. Ya no había ira ni rebeldía en su voz.
La bravuconería habitual que había sido su escudo había desaparecido. Esta vez, cuando su nombre apareció en mi teléfono, dudé antes de responder. Ya sabía lo que iba a oír incluso antes de hablar con ella. La disculpa, el arrepentimiento, las promesas vacías de que esta vez las cosas serían diferentes. No estaba segura de poder soportarlo. Mamá. Soy yo. Dijo con voz débil y temblorosa, en marcado contraste con la chica segura de sí misma que había conocido durante tanto tiempo. Yo. No sé por dónde empezar. Lo he estropeado todo. Lo siento mucho. Me quedé en silencio durante un momento, sin saber qué decir. Había pasado años siendo quien la consolaba, quien le decía que todo iba a salir bien, quien la acogía cuando me necesitaba. Pero ya no. Ya no era esa persona. Emma. Dije con voz firme, pero fría. No necesito que te disculpes. Ya no. Te has disculpado tantas veces y nada ha cambiado. Nunca ha sido diferente. Sigues prometiéndome que las cosas mejorarán, pero nunca lo hacen. Estoy cansada, Emma. Estoy cansada de arreglar tus problemas. Su voz se quebró al otro lado del teléfono y pude oír los sollozos que intentaba contener. Lo sé, susurró, casi inaudible. Lo sé. Pero... Mamá, lo he perdido todo. No tengo dónde quedarme. No tengo trabajo. No sé cómo arreglar esto. No puedo hacerlo sola. Por un momento, sentí ese tirón familiar, el suave tirón de mi instinto maternal por protegerla, por arreglar las cosas. Pero me detuve. Yo había tomado esta decisión. Había elegido no volver a caer en el papel de su salvadora. Había elegido no dejar que me destruyera con su manipulación. Y si cedía ahora, solo estaría reforzando el mismo ciclo destructivo. Lo siento, Emma, le dije con voz suave pero firme. Pero no puedo ayudarte, esta vez no. Has quemado todos tus puentes. Me alejaste cuando yo era la única que siempre te apoyaba. Y ahora, cuando no te queda nada. ¿Crees que voy a dejarlo todo y arreglarlo por ti? Así no funcionan las cosas. Hubo un largo silencio y pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. El sonido de su corazón rompiéndose llenó el espacio entre nosotras, pero no vacilé. Mamá, por favor, susurró. No sabía lo que hacía. Entonces no lo veía, pero ahora sí. Fui muy egoísta. Nunca entendí lo que hiciste por mí. No supe lo mucho que te estaba haciendo daño hasta que fue demasiado tarde. Pero lo siento mucho. Lo he perdido todo y no sé qué hacer. Quería decirle algo reconfortante, algo que la hiciera sentir mejor, pero no pude. No podía mentirle. El arrepentimiento no arregla nada. No cambia el pasado y, desde luego, no repara el daño que se ha hecho. Lo tenías todo, Emma, le dije con voz firme, casi entumecida. Tenías mi amor, mi apoyo, mi confianza, y lo tiraste todo por la borda. Tú tomaste decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Ya no puedo salvarte. No puedo seguir dándote cuando ni siquiera ves lo que has hecho. Sus sollozos eran ahora más fuertes, incontrolables, como si todo lo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo finalmente se estuviera derramando. Lo sé, lloró. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo seguir adelante. Las palabras sonaron como una bofetada, pero no iba a caer en la trampa. No iba a sentir lástima por ella. Ya no. Averígualo tú, Emma, le dije, con un tono más duro de lo que pretendía. Afrontar las consecuencias de tus actos. Ahora esta es tu vida. Tú tomaste tus decisiones. No puedes venir a llorarme cada vez que las cosas te salen mal. No sé si podré hacerlo, dijo con voz débil y quebrada. No sé cómo sobrevivir sin ti. Respiré hondo, dejando que el peso de sus palabras calara en mí. Era el golpe definitivo, el momento en el que se daba cuenta de que la niña en la que siempre había confiado ya no estaba. Tendrás que aprender, Emma, le dije, suavizando un poco el tono de voz. Tendrás que aprender a valerte por ti misma. Y espero que lo hagas. Pero yo ya no puedo ayudarte.
Colgué el teléfono antes de que pudiera decir nada más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había dicho todo lo que tenía que decir y ahora le tocaba a ella. No me sentía aliviada. No me sentía feliz. Solo me sentía vacía. Pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. El arrepentimiento no arreglaba nada. Y esta vez, yo tampoco. Pasaron las semanas y Emma aún no se había disculpado. Ni una sola vez. Esperaba que lo hiciera, no porque pensara que eso arreglaría nada, sino porque necesitaba oír esas palabras, las palabras que podrían confirmar, al menos para mí misma, que ella entendía el dolor que había causado. Había pasado años intentando darle todo. Amor, consuelo, protección. Pero ahora, todo lo que me quedaba eran llamadas telefónicas vacías y promesas rotas. El teléfono seguía sonando. A veces era un mensaje de texto, a veces un mensaje de voz. Mamá, por favor, necesito hablar. Oh, lo siento, pero no sé qué hacer. Todo se está derrumbando. Había momentos en los que pensaba en coger el teléfono, en escucharla llorar y decirme que lo sentía. Pero cada vez me detenía. Ya había oído esas palabras antes y no significaban nada. Ella no lo entendía. No había aprendido nada. Una noche, después de uno de sus mensajes desesperados, me encontré dando vueltas por mi apartamento. Mamá, te necesito. No puedo hacerlo sola. Por favor, ayúdame. Había oído esa misma frase tantas veces, pero había perdido su significado. Emma siempre me necesitaba cuando las cosas se ponían difíciles, cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pero ¿dónde estaba ella cuando yo la necesitaba? ¿Dónde estaba cuando yo luchaba, cuando ponía mi corazón y mi alma en todo lo que hacía por ella? ¿Dónde estaba su amor, su respeto, su gratitud? Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la noche, con mis pensamientos dando vueltas como la tormenta que había fuera. Quería enfadarme. Quería gritarle, decirle lo mucho que me había hecho daño. Pero ya no sentía ira. No sentía nada. Solo el peso de todos los años que había desperdiciado. La mujer que una vez lo había sido todo para mí ahora me resultaba una desconocida. La chica a la que había amado con tanta intensidad había desaparecido. Había pasado muchas noches preguntándome qué había salido mal. Al principio, me culpaba a mí misma. Quizás había sido demasiado duro con ella. Quizás no le había dado suficiente espacio. Quizás había sido demasiado protector, demasiado controlador. Pero entonces me di cuenta de la verdad. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto le diera, nunca habría sido suficiente. Ella siempre iba a encontrar algo de lo que culparme. Y cuando no era culpa mía, se desquitaba conmigo de todos modos. No era solo por el dinero. Ni de la casa. Ni siquiera de las cosas que le había proporcionado. Era la confianza entre nosotras la que se había hecho añicos. Yo había puesto todo mi corazón en nuestra relación, y a cambio, ella me había echado de su vida cuando ya no le convenía. Había hecho todo lo posible por protegerla del mundo, por darle la vida que creía que se merecía. Pero ahora, todo lo que tenía era una relación vacía y una mujer que ya no se parecía en nada a la niña que había criado. El teléfono volvió a sonar, y el sonido familiar me sacó de mis pensamientos. Esta vez, no dudé. Descolgué. Necesitaba oírlo. Necesitaba oír las palabras que demostrarían que por fin entendía lo que había pasado. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. ¿Hola? Hubo una larga pausa antes de que Emma hablara, con voz débil y temblorosa. Mamá. Soy yo. Pude oír la crudeza en su voz. No era el mismo tono enfadado que había utilizado antes. No era rebeldía ni amargura. Era simplemente derrota. Y, sin embargo, a pesar del dolor que se me retorcía en lo más profundo del pecho, no me conmovió. Ya había pasado por esto demasiadas veces. Emma, dije con voz firme pero distante. ¿Qué pasa? Lo siento, susurró, con palabras apenas audibles. Sé que te he hecho daño. Sé que he hecho cosas que nunca podré borrar. Pero... Lo siento.
Solo quiero arreglar esto. Sentí que mi pulso se aceleraba y una oleada de emoción me invadió. Había esperado tanto tiempo este momento, pero ahora que había llegado, me di cuenta de que no importaba. Las palabras estaban vacías. Siempre lo habían estado. Ya no era yo quien necesitaba una disculpa. Yo necesitaba que ella me demostrara que podía valerse por sí misma, que podía asumir la responsabilidad de sus actos. Pero ella no lo estaba haciendo. No de verdad. ¿Lo sientes?, pregunté, con la voz temblorosa por la frustración. ¿Lo sientes por qué? ¿Por todo lo que me hiciste pasar? ¿Por cómo me trataste? ¿Por cómo me echaste de tu vida como si no fuera nada? ¿Es eso lo que sientes? Hubo silencio al otro lado del teléfono. Podía sentir su vacilación, su miedo, como si en el fondo supiera que esas palabras no iban a arreglar las cosas. Ya no sé qué decir, mamá, dijo en voz baja. Lo siento por todo. No sé qué más decir. El dolor en mi pecho aumentó, pero no era el dolor de la nostalgia ni el dolor del amor. Era el dolor de la traición, el dolor de darme cuenta de que esto era el final de algo que nunca podría repararse. No necesito que digas nada más, respondí con voz firme pero quebrada. No necesito tu disculpa. Necesito que entiendas lo que has hecho. Lo que me has quitado. Me has quitado todo lo que tenía para dar y ni siquiera lo has apreciado. Ni siquiera me has visto. Entonces, su voz se quebró y dejó escapar un sollozo. No era mi intención, mamá. Te lo juro. No lo sabía. No sabía cuánto te estaba haciendo daño. Pero ya no puedo seguir así. No sé a quién acudir. Por favor, te necesito. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, sintiendo su peso alrededor de mí como un sudario. No lo entendía. No lo comprendía. Creía que con decir lo siento, todo se arreglaría. Creía que podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado, y que yo la perdonaría sin dudarlo. Pero yo no podía. Ya no. No, Emma, dije, con la voz casi en un susurro. No me necesitas. Me necesitabas antes. Me necesitabas cuando no te quedaba nada, cuando no tenías a nadie más. Pero ya no. Tú tomaste tus decisiones. Tienes que vivir con ellas. No puedo arreglar esto por ti. No puedo seguir siendo tu muleta. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Ojalá pudiera cambiarlo, mamá. Ojalá pudiera arreglarlo. Cerré los ojos, con el peso de sus palabras presionándome. Pero en el fondo, sabía que por mucho que lo deseara, nada cambiaría lo que había pasado. Y cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que la disculpa que había estado esperando nunca llegaría como yo esperaba. No repararía la confianza rota. No curaría las heridas. No era suficiente. La disculpa de Emma no arregló nada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, supe que por fin estaba dejando ir. No fue hasta meses después, cuando Emma por fin empezó a recomponer su vida, que me di cuenta de algo. No solo había renunciado a ella, había renunciado a mí misma. Había pasado tantos años siendo su cuidadora, su mártir. Siempre anteponiendo sus necesidades, siempre siendo la que recogía los pedazos, siempre sacrificando mi propia felicidad y paz por la suya. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Me había liberado del peso de sus expectativas, de la constante presión de sus exigencias. Pero, incluso mientras sentía cómo el alivio se apoderaba de mí, había un vacío que me carcomía por dentro. Un agujero donde antes estaba mi hija. No podía ignorar la verdad que había estado rondando en mi mente todo este tiempo. Tenía un precio. El precio de dejar ir a la mujer por la que había luchado, a la chica a la que había amado con tanta intensidad. Había perdido a mi hija para siempre. Había esperado tanto tiempo a que Emma entrara en razón, a que finalmente entendiera, a que finalmente viera por lo que me había hecho pasar. Pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. No podía volver atrás. Había construido mi vida tratando de arreglarla, y cuando finalmente lo dejé, cuando finalmente la dejé ir, me di cuenta de cuánto de mi propia vida había sacrificado en el proceso.
El teléfono había dejado de sonar. Los mensajes habían dejado de llegar. Durante semanas, no supe nada de ella y me preguntaba si aún pensaba en mí. Al principio, el silencio era insoportable. Anhelaba el sonido de su voz. El ruido que una vez había llenado el vacío de mi vida. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, empecé a darme cuenta de que no solo había estado esperando a que ella se pusiera en contacto conmigo. Había estado esperando a que volviera a necesitarme. Y entonces, un día, llamó. Había pasado tanto tiempo que casi no reconocí el número. Pero cuando contesté, era ella, Emma, con una voz mucho más madura, mucho más resignada de lo que recordaba. Mamá, dijo con voz ronca, con el peso de todo lo que había pasado evidente en su forma de hablar. Solo quería decirte, que lo siento. Sé que la he fastidiado. Sé que te he hecho más daño del que puedas imaginar. Y es que... no quiero seguir viviendo así. Me quedé en silencio durante un momento, asimilando sus palabras. No eran las palabras que esperaba, pero eran las que siempre había deseado oír. No sabía cómo responder. Quería enfadarme, decirle lo mucho que había sufrido, lo mucho que me había costado. Pero había algo en su voz, algo en su forma de hablar, que me hizo dudar. Lo siento, mamá, repitió, con una sinceridad innegable en su voz. No sé qué hacer. No sé cómo arreglar las cosas, pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando de verdad. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta, cómo las palabras luchaban por salir, pero no podía hablar. Había esperado tanto tiempo para oírla decir eso, para oírla admitir sus errores. Pero incluso mientras la escuchaba disculparse, me di cuenta de algo, no era suficiente. No podía ser suficiente. Ya no. Te entiendo, Emma, le dije en voz baja, con voz firme, pero fría. Te entiendo. Pero no puedes arreglar esto. No puedes arreglar lo que me has hecho. No puedo olvidar todo lo que ha pasado. No puedo borrar los años de dolor, de sacrificio, de traición. No puedes volver a mi vida solo porque por fin te has dado cuenta de lo que has perdido. Ella se quedó en silencio al otro lado de la línea, y por un momento, pensé que iba a colgar. Pero entonces volvió a hablar, con una voz apenas audible. Lo entiendo, mamá. Entiendo por qué no puedes perdonarme. Y lo siento. No sé si alguna vez podré compensarte por lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Ahí estaba. La disculpa que había estado esperando, a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Pero en ese momento, me pareció vacía. Me pareció una sombra de lo que necesitaba. Había pasado tantos años dando, tantos años intentando arreglar las cosas por ella, y ahora, cuando por fin la dejaba marchar, era demasiado poco y demasiado tarde. No puedo seguir así, Emma, dije, las palabras salieron por fin, demasiado pesadas para seguir guardándolas dentro. No puedo seguir esperando a que lo entiendas, no puedo seguir dejando que me utilices como red de seguridad. Necesito vivir mi vida ahora. Necesito encontrar mi propia paz. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. De verdad que lo entiendo. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa con las manos temblorosas. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era ensordecedor como antes. Era tranquilo. Me di cuenta de que, por primera vez en años, ya no cargaba con el peso de sus errores. Pero, aunque sentía alivio, una parte de mí sabía que nunca tendría la relación con ella que había soñado. Ella había elegido su camino y yo también. Había perdido a mi hija. Pero en esa pérdida encontré algo que no sabía que estaba buscando. La paz. La casa está tranquila ahora, más tranquila que nunca. Me siento junto a la ventana, observando cómo el mundo sigue adelante, mientras yo permanezco inmóvil, sintiendo el peso de todo lo que he dejado atrás. Emma está ahí fuera, en algún lugar, intentando reconstruir su vida, igual que yo. Ambas vivimos las consecuencias de nuestras decisiones, intentando encontrar un camino a seguir después de la tormenta. Es extraño, este silencio.
Pensé que me sentiría aliviada cuando finalmente la dejara ir, cuando dejara de ser la que lo arreglaba todo. Pero es más bien un entumecimiento, un espacio vacío donde antes estaba una parte de mí. El dolor sigue ahí, latente en el fondo, pero no es el dolor agudo y sofocante que era antes. Ahora es más suave, como un viejo moratón que ya no duele tanto, pero sigue ahí, recordándome el pasado. Sigo aquí, sigo en pie, y por primera vez en mucho tiempo, no siento que me ahogue el peso de las expectativas de otra persona. He aprendido que sobrevivir no es solo aguantar, sino saber cuándo soltar. Y ahora, a medida que pasan los días, me doy cuenta de que no estoy esperando a que algo me arregle, a que alguien vuelva y lo arregle todo. La única persona que puede volver a completarme soy yo. Fue difícil, pero sobreviví. Y eso es suficiente. Gracias por vernos. Si esta historia te ha llegado, escribe, te veo en los comentarios. Haz clic a la izquierda para ver la siguiente historia, y no olvides suscribirte para seguir conectado. Tu historia importa.